Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar Movilidad Urbana y Salud. En esta ocasión nos acompaña nuestro compañero, el psicólogo Mauricio Gómez, quien es coordinador del programa BICIIMSS en la División de Promoción de la Salud. Adelante, Mauricio, lo que requieras, aquí estoy al pendiente. Pues regularmente las personas no tenemos muy en consideración de todo lo que sucede alrededor de la movilidad de las personas en las grandes ciudades. Así que esta presentación tiene este objetivo y vamos a ver en primer término, pues cuál es el objetivo del webinar. En este caso son dos: sensibilizar a los participantes respecto a la importancia de la movilidad urbana como un factor vinculado a la salud de los individuos, y que los participantes de este ejercicio identifiquen qué acciones pueden implementar para mejorar la movilidad urbana de su comunidad. Si nosotros observamos estos dos objetivos, pues lo principal es que la gente nos vayamos sensibilizando respecto a lo que acontece en nuestras comunidades, en nuestras ciudades principalmente, y pues lo que les prometemos y les ofrecemos es a que sí, creo que con el material que traemos van a reflexionar respecto al acontecer cotidiano en cuanto a los desplazamientos que hacemos para hacer nuestras actividades cotidianas. En primer término, necesitamos saber, en este caso, cuál es la definición de lo que es, en este caso, la movilidad urbana. Y aquí tenemos dos, ahí está la primera. La movilidad se conceptualiza en los desplazamientos origen-destino que tienen lugar en las ciudades, ya sea por medios de transporte motorizados o no motorizados, particulares o colectivos, haciendo referencia a la clasificación general de los modos de transporte que una persona puede utilizar para trasladarse de un lugar a otro. Si nosotros observamos esta definición, pareciera ser que es muy sencilla, sin embargo, en la parte profunda es que nosotros de manera cotidiana hacemos nuestros desplazamientos, pero nunca reflexionamos acerca de lo que esto nos conlleva. Y bueno, nosotros bajo esta definición se hacen dos grandes divisiones: en transportes motorizados o no motorizados. Por ejemplo, los no motorizados puede ser caminar, el uso de bicicleta, las patinetas, que ahora hay muchos jóvenes que se desplazan en patinetas, o el transporte motorizado, que pues ya sabemos que son los autos, los camiones y todos estos transportes que utilizan ese medio. Otra definición la podemos encontrar que es mucho más integral, acorde a cómo se ha venido desarrollando el tema de la movilidad urbana, y nos dice que la movilidad debe de ser entendida como el derecho que tiene toda persona en lo individual y en lo colectivo de disponer de un sistema integral de calidad y aceptable, que resulte suficiente, accesible y que permita el seguro y efectivo desplazamiento de todas las personas en su territorio, en condiciones de igualdad y sostenibilidad para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo. Esta definición va más allá de los individuos, es una definición más de carácter colectivo, en donde, desde luego que cuando se habla de que debemos de tener un sistema integral de calidad y aceptable, pues una de las grandes deficiencias en México, prácticamente en todas las grandes urbes, estamos hablando de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, en donde hay una gran concentración de seres humanos, hablamos del Estado de México también, desde luego, pues lo que tenemos es que tenemos sistemas de transporte que no nos ofrecen una calidad aceptable, y a pesar de que es un derecho, y tampoco lo suficiente accesible. Vemos ahorita los problemas que tenemos en la Ciudad de México, por ejemplo, con el metro, desde que no funcionan unas escaleras eléctricas, que ustedes dirían, bueno, unas escaleras eléctricas no funcionan en un transporte, y pues prácticamente eso lo que significa es que no se hace accesible, por ejemplo, para las personas de la tercera edad, en la línea, una de las líneas, la línea 7, en donde están con este problema las escaleras, una persona que tiene más de 60 años, que posiblemente tenga hipertensión arterial, subir 2 o 3 escaleras que suman más o menos 150 o 200 escalones, se convierte en un problema, incluso en un asunto tan grave que pudiera ser que pudiera tener un colapso circulatorio la persona, ¿no? Entonces, a esto se refiere precisamente esta definición, que es más integral, y que la gente que se dedica a lo que es el diseño de la movilidad urbana ha encontrado en esta definición precisamente esta parte. Y bueno, desde luego que cuando abordamos ya la parte del sistema de transporte, nos dice que un buen sistema de transporte conlleva a una mejora en salud física,
menor contaminación, por lo tanto mejor calidad del aire, incentiva el ejercicio, y psicológica, un menor tiempo de viaje implica que las familias pueden pasar más tiempo juntas, se disminuyen los niveles de estrés. Además, el crecimiento económico de una ciudad requiere del transporte y se toca el área económica, necesariamente pasará por lo social. Una ciudad que crece y se desarrolla de esta manera posee un crecimiento urbano inteligente, queda como herencia para generaciones futuras una ciudad saludable, con viviendas accesibles, cercanas tanto al trabajo como a los servicios básicos para el habitante. Destaco aquí dos cosas fundamentales. El tema en materia de carácter psicológico, que tiene que ver cómo a partir de que nosotros tenemos desplazamientos, aún en pequeñas distancias, pero con grande inversión en materia de tiempo, pues eso nos trae como consecuencia un estrés por no poder llegar nosotros a nuestros espacios laborales, por todo lo que vivimos en el propio transporte. No importa si es en el auto, en donde de repente vemos a gente enloquecida realmente en los automóviles, o en el caso del transporte público, en materia de inseguridad, de acoso sexual, y todo lo que estamos viviendo cotidianamente y que lamentablemente lo hacemos parte de nuestras vidas. Es decir, el trabajador, el estudiante llega a sus espacios a estudiar o a trabajar, pues ya con una sobrecarga de estrés. Así que en un sistema de transporte que es realmente accesible, que tiene condiciones de seguridad y lo que vimos en la anterior definición, nos debería de permitir una mejor calidad de vida, y esto pues obviamente en estas grandes urbes, principalmente en los países no desarrollados, pues tenemos esta problemática. Ahora, vamos a presentarles este pequeño documental. Bueno, de hecho es nada más lo que es el tráiler del documental, que es Horas Pico. Y este documental, después de que veamos este tráiler, vamos a comentar algunos elementos que se presentan en él. Así que los dejamos ahí y regresamos. Yani ben sabah evden çıktığımda Harun'la Leyla'dan çok hani arkamdan yani. I moved to Huntington Beach because, I married my wife, Nicole. You go where you can afford. Tenemos 24 años viviendo ahí en Ecatepec. La vivienda es más barata, pero los sueldos son muy bajos. Ela ile konuşmak için. Çocuğu aradım teyze, çocuk nasıl ağlıyor mu biliyor musun? Nasıl ağlıyor? Anne beni kurtar, anne gel beni al, anne ben çok korkuyorum, anne bahçeden ses geliyor. Muchas señoras igual que son mamás solteras y se vienen a trabajar hasta acá, buscándole pues donde les paguen más. ¿Estás triste? ¿Por Manuel o qué? Hopefully, because it's a little later, I won't have that much traffic, but we'll see. Maybe. Hopefully, I'll get home tonight before you're asleep. Hopefully. I worry about him. We don't have to have a nice home. We don't have to live here in Southern California. Hi. Good to freaking tell me. No, I thought I did tell you that. No, you didn't. Is that Daddy? ¿Estás por el Museo Jumex? ¿Dónde está el Museo Jumex? Es que me dijo Roque en Ecatepec, ¿en dónde? Por ahí. ¿En Ecatepec? En Ecatepec, exacto. I was on the road 5 hours today, so by the end of this work week, that's 25 hours. That's a day of my life that I'm not getting back. None of us are getting any of these days back. Pues muy bien, estamos aquí de regreso. Y bueno, ¿qué les pareció este tráiler? Muy interesante, ¿no? Lo que vemos ahí, y ojalá puedan ver posteriormente el documental completo, nos lleva a la reflexión de las horas que invertimos en las horas pico en tres grandes ciudades, como es la Ciudad de México, Estambul y Los Ángeles. En este caso, este documental, la directora le surge la idea de hacerlo porque una de sus colaboradoras ahí en el hogar, pues venía de Ecatepec,
y todos los días invertía prácticamente 6 horas de llegar de Catepec a su lugar de trabajo y de regreso. Es decir, cuando estamos hablando de una inversión de 6 horas, estamos hablando prácticamente de una jornada laboral, lo cual obviamente pues es dramático lo que ocurre. Aquí en el Seguro Social, yo recuerdo cuando trabajaba en el área de deporte que algunos compañeros y compañeras estaban muy contentos porque finalmente les habían llegado la posibilidad de comprar a través del Infonavit, pues obviamente una casita. Nada más que la casita la tuvieron que comprar Cuautitlán Izcalli. Entonces, la vida de estas personas, mis excompañeros y excompañeras, fue terrible porque, sí, se hicieron de su casita, pero viviendo en Cuautitlán Izcalli, varios de ellos tenían a sus hijos en escuela de primaria y tenían que levantarse a las 4 de la mañana para poder venir a trabajar. Entonces, significaba traer a los niños prácticamente dormidos y todo lo que conlleva precisamente una situación de esta naturaleza. A veces tomamos decisiones que no nos permiten reflexionar más allá y desde luego que el costo era muy grande, no solamente en la parte de tener este ritmo de vida, sino que además económicamente cuando ya se valora la inversión que se tiene que hacer de los desplazamientos, pues sale mucho más caro que haber seguido pagando renta cerca de su trabajo, ¿no? Entonces, es muy interesante este documental, ojalá lo puedan traer, porque en este caso, de lo que les hablo de estos compañeros y compañeras, pues el estrés ya de por sí que genera la transportación, adicional a la parte del estrés por no contar con los recursos económicos. Imagínense si, digo, estoy hablando de ya de casi prácticamente 20 años, pero si la gasolina, a como está ahora, estuviera en aquel momento, en este caso, con esos costos, pues obviamente hubiera sido terrible. Así que vemos nosotros aquí algo muy interesante. Esta diapositiva lo que nos muestra es precisamente cómo era una avenida que obviamente es emblemática en la Ciudad de México, que era la avenida de Paseo de la Reforma. En 1983, vean cómo estaba prácticamente desierta. En 1920, lo que estamos hablando ya es de los primeros autos motorizados, esas carcachitas que se ven ahí, pero pues obviamente desasolvado en materia de congestionamiento vehicular. Ya para 1950 vienen otro tipo de automóviles y ya vemos ahí un primer camión que ya estaba ahí pues por la vía de Paseo de la Reforma. Ya para el 2004, pues obviamente ya mucho más densa la situación en cuanto a automóviles. Obviamente que cuando nosotros observamos esto y este contraste de 1870, de una panorámica de lo que es Avenida de Paseo de la Reforma y el 2015, nos da más o menos un panorama de cómo en las grandes urbes, cuando se concentran los trabajos, cuando se concentra la vivienda, cuando se concentran los medios de producción, tenemos este tipo de crecimiento y de desarrollos. Ahí es emblemático en el 2015 ya lo que es una de estos edificios que son muy grandes, como lo que es la Torre Vancomer, ¿no? Ahí sobre Paseo de la Reforma, y pues esa perspectiva que se tiene, pues sí es muy para el análisis de cómo está ligado el desarrollo económico con este asunto de decir, bueno, pues el desarrollo económico va ligado necesariamente al ir urbanizando, pero el urbanizar las ciudades muchas veces se hace de manera desordenada. Recordemos que con el temblor del 85, todo lo que sucedió Paseo de la Reforma, se decía que ya no se iban a volver a construir este tipo de rascacielos, pero pues obviamente que esto quedó en el olvido y los diferentes gobiernos han venido permitiendo que esto se lleve a cabo. Cuando vienen este tipo de edificios, lo que se hace es una concentración. Imagínense nada más la cantidad de trabajadores que tienen que estar en estos pisos, ¿no? En estas torres, y desde luego que obviamente esto trae como consecuencia que no todos ellos tienen acceso para tener estacionamiento y se colapsa la ciudad y se vuelve un embudo realmente muy complicado. Para poder venir a trabajar a Reforma, pues hay que considerar que se tienen que invertir varias horas para la gente que no vive cercana aquí. Y bueno, en este caso, nosotros desde la época, hace ya 500 años que vamos a cumplir para el 21, para el 2021, bueno, pues después, en esta parte de la conquista del país,
lo que tenemos nosotros es que el transporte que hemos utilizado, fíjense bien, hemos utilizado desde canoas, que se les llamaba acalis, jangadas, que eran balsas, hemos utilizado caballos, mulas, carruajes, carretas, coches, bicicletas, tranvías, trenes, camiones, metro, trolebús, combis, microbuses, tren ligero, metrobús, motos, taxis, ahora también el Uber, patines, patinetas, scooters eléctricos, bicicletas eléctricas, bicitaxis, mototaxis, entre otros. Es decir, los seres humanos hemos tenido que buscar las diferentes formas de movilizarnos en estas urbes, y desde luego que en el caso de la Ciudad de México y obviamente en todo el país hemos hecho todos los intentos. Algunas historias son realmente, yo siempre digo que somos un país que lamentablemente pues somos así como un ejemplo que a veces somos bastante absurdos en las tomas de decisión. En algún momento se tomó la decisión, voy a tomar como referencia lo que son los traslados de tener camiones que se les denominaban delfines, eran unos camiones que pues eran para transportar a personas, 40, 50 personas más o menos cómodamente, y en algún momento se dijo, no, es que vamos a tener que agilizar este sistema de transporte, y bueno, tuvimos ahí la incorporación de las combis, que eran vehículos para transportar 10, 12 personas, y le dijeron, no, hay que buscar algo intermedio. Entonces se buscó y se pusieron los microbuses, pero luego los microbuses se empezaron a convertir en un problema de todo tipo, y dijeron, no, hay que regresar a los camiones. Les pongo ese ejemplo, que en menos de 20 años hemos tenido que vivir en la Ciudad de México, y en otras ciudades también ha sucedido lo mismo, y que son las incongruencias de gobierno a gobierno, porque no se tiene un plan precisamente integral de transporte público con una visión no de la inmediatez, sino una visión de un futuro, de una ciudad que debiera ser sustentable y con todas las características que anteriormente les compartimos respecto a lo que es el transporte público, pero no ubicarlo exclusivamente por la situación de movilidad, sino la movilidad también vinculada a este asunto de salud, que es lo que estamos en este momento analizando. Porque eso obviamente tiene impacto que una persona no llegue a trabajar, que no llegue puntual, y ahorita lo vamos a ver. Y fíjense bien, en los últimos 5 años, 7 años, hay una preocupación mayor, y bueno, se ha tratado de implementar el uso de la bicicleta, tanto mecánica como bicicletas eléctricas, también las motos o motonetas, los patines, las patinetas, y también ahora lo que se llaman los scooters, que era como un patín de diablo pero eléctrico. Y fíjense, se hace este esfuerzo, vienen compañías, y ahora el problema es de que la gente que usa los scooters pues no sabe cómo utilizarlo de manera adecuada, ha habido accidentes, dejan en este caso los patines del diablo sobre las banquetas, es un problema para la gente que habita. En el caso de las bicicletas, tanto mecánicas como eléctricas, pero principalmente las mecánicas, que también hay servicio de parte del gobierno del DF o de otras compañías, se trata de incentivar que lo usan, pero la gente no somos respetuosos, dejamos las bicicletas por cualquier lado, en fin. Ese es un problema en donde ni siquiera las personas somos capaces de identificar que el cambio de una movilidad motorizada a una no motorizada, pues no debería de generar ningún problema, y sin embargo, esto también se da. Así que, bajo esta perspectiva, lo que yo les comentaba, esta es una diapositiva en donde quiero contrastar lo que ha sido la evolución de la Ciudad de México. Ya vimos lo de Reforma, pero fíjense bien, esta avenida es el eje central, se llamaba antes Niño Perdido. Luego ya cuando se convirtieron los ejes centrales, y es parte del problema de la urbanidad, todas las ciudades prácticamente de México nunca fueron construidas para que pudieran estar en ellas los autos, principalmente era para lo que vimos, caballos, carruajes, y desde luego eran calles angostas. Si ustedes, y al ratito vamos a ver algunos centros históricos de diferentes ciudades, en la época de la conquista lo que se hizo fue precisamente generar este tipo de calles. Entonces, esta misma calle, Niño Perdido, que era de 2 sentidos en algún momento, era Niño Perdido, y luego la parte del centro se llamaba San Juan de Letrán. Ahí vemos en la parte superior izquierda esta avenida que era de doble sentido, y cuando más o menos en los años 70 se hace y se dice, bueno, necesitamos transportar más personas, necesitamos aperturar las calles un poco más amplias, se construyeron lo que se fue denominado los ejes.
ejes viales, y esos ejes viales se hicieron exactamente sobre las mismas calles. Y obviamente que esto trajo como consecuencia un reordenamiento, por ejemplo, en este caso el eje central, de cambio de dirección. En lugar de hacerlo en dos sentidos, de norte a sur y de sur a norte, ahora nada más se dejó de sur a norte, ahí como podemos estar observando y que ha venido. Pero luego se dijo, el trolebús tiene que seguir funcionando, y vemos en la foto que está abajo, hay carriles confinados. Entonces, en una misma calle se ha modificado varias ocasiones tratando de darle solución a la parte de la movilidad, y quien ha venido a la Ciudad de México y quien conoce la Ciudad de México y específicamente el eje central es la muerte, y estoy hablando desde lo que es la calle de Fray Servando hasta Garibaldi. Es terrible la hora pico, que prácticamente es todo el día, para poder trasladarse y cruzar de sur a norte por esta avenida. Obviamente esto genera mucho congestionamiento vehicular y todas las consecuencias que de ello emana. Y lo que les comentaba, en esta diapositiva podemos observar los centros históricos de Puebla, de Guanajuato, de Querétaro, de Zacatecas, y se puede apreciar cómo todos son de calles angostas, y prácticamente, obviamente, como lo señalamos, la arquitectura de aquellas épocas es muy similar, y desde luego que las calles fueron hechas para carruajes y caballos, y no para este tipo de movilidad como es la del auto. Se critica mucho precisamente que lo que se le ha dado prioridad es al automóvil en las grandes urbes, y pues hay razón. Pero también tiene un sentido de carácter económico. Como ustedes saben, en el país existen varias armadoras de vehículos. Por ejemplo, está la Volkswagen, que ya tiene muchísimos años que estuvo en Puebla, la Nissan, que está ahora en Aguascalientes, y así diferentes marcas, porque obviamente somos una buena mano de obra calificada, pero además barata. Entonces, México se convirtió en un extraordinario centro de armado de autos, porque de aquí es muy fácil llevar los autos incluso a países como Brasil, que ellos también son armadores, pero esta industria automotriz ha sido muy bien vista por parte del gobierno mexicano, que pues les facilita todas las condiciones y las concesiones económicas y políticas a estas marcas de armadoras de autos, y pues obviamente esto trae como consecuencia que se producen aquí, y obviamente un gran mercado es el mercado nacional. ¿Qué es lo que sucede? Que además, en materia aspiracional, la cultura gabacha siempre nos vendieron la idea de que pues hay que aspirar siempre a tener un auto. Es decir, desde jóvenes, las personas en muchas generaciones se pensó que tener un auto te da estatus, te da posibilidades de decir, ahora ya tengo mi propio auto, así como una casa. Es así como esta visión gabacha de tener auto, casa, perro y familia. Entonces, bajo esa cultura es que se empezó a desarrollar toda esta tenencia de autos, y estamos hablando de un parque vehicular como el de la Ciudad de México, que casi es de 5 millones. Estamos hablando de prácticamente un auto por cada 2 personas, y obviamente pues esto ha convertido a la Ciudad de México en un grave problema. Vamos aquí. Y desde luego que la problemática de esta movilidad urbana deficiente trae como consecuencia inversión de gasto, de tiempo y de dinero hora hombre. O sea, como vimos en el documental de las horas pico, gente que invierte de 4 horas, 6 horas para desplazarse al día es terrible, porque eso le cuesta a la persona, pero también le cuesta a las empresas, y en este caso al erario público. La contaminación ambiental es terrible. En la Ciudad de México saben que tenemos incluso, en este caso, varios meses en donde, por ejemplo, ahorita en la época de calor hay el efecto invernadero, se recomienda no salir, no hacer activación física. Los niños en las escuelas no deben de hacer la práctica de activación física, y eso obviamente con un problema que tenemos de obesidad infantil y juvenil, pues obviamente esto es muy caótico. Quienes andamos en la calle todos los días, lo que es la contaminación del ruido, pues obviamente lo podemos sentir y sufrir con los altos decibeles, precisamente por todo este congestionamiento de autos. El estrés y la ansiedad, que es tanto individual como colectiva. O sea, lo que es increíble son los niveles que se manejan de estrés en las poblaciones, y que esto nos trae como consecuencia
que cuando se llega, como lo comentamos en otro momento, a los trabajos, pues ya se llega molesta a la gente, ya se llegan con altos niveles de estrés y de ansiedad, y esto no es sano en las relaciones interpersonales. Hay gente que llega ya molesta y llega enojada sin ni siquiera haber llegado al trabajo. La otra parte, hay una violencia permanente en las ciudades de carácter gestual, verbal, física. Obviamente, cuando vemos nosotros en cada una de las calles en donde la gente se está gritando cualquier cantidad de groserías, pues es precisamente porque va relacionado con esta parte del estrés al saber que no llega. La pérdida económica de trabajadores y empresas por el ausentismo y la puntualidad. En el caso del IMSS, pues tenemos una prestación que es por llegar a tiempo, pues checamos y tenemos una pequeña modificación. Bueno, el problema es que hay incluso esta pérdida, aunque se tenga la posibilidad de decir, bueno, pues voy a tiempo, salgo a tiempo de mi casa, pero el imprevisto es que puede uno intentar llegar el metro no funciona y en automático se pierde esta posibilidad. Entonces, le cuesta tanto al trabajador como a la empresa. La disminución de tiempo de convivencia familiar y social, si le invierto 8 horas en mi jornada laboral y cuando menos 2 para desplazarme en la mañana y 2 en la tarde a mi casa, pues estamos hablando ya de 12 horas. Entonces, ¿cuál es la convivencia familiar o social que puedo tener? La disminución de tiempo de ocio de personal, porque obviamente no me queda ningún tiempo para poder hacer este tipo de actividad, que además el ocio personal es algo que es muy saludable porque puedo hacer lo que disfruto y en automático eso compensa mi desarrollo. El incremento de accidentes por no contar con diseño para cada tipo de transporte. Insisto, en la Ciudad de México sabemos de muertes, incluso de ciclistas, recientemente de scooters y de atropellamientos, tanto de peatones, de choques, obviamente porque el gran volumen de gente que nos movilizamos trae como consecuencia esto. Disminución del rendimiento laboral y académico, porque yo les comentaba, si mis excompañeros y excompañeras del área de deporte tenían que levantarse a las 4 de la mañana, pues llegaban con somnolentos y ese va impactado en el rendimiento laboral o en el caso de los estudiantes. Muertes como conductores, usuarios de transporte, ciclistas, peatones, que también ya comentamos. Ahora, les voy vamos a ver un pequeño video de la OMS que se llama Respira la vida, aire limpio, futuro saludable y regresamos. ¿Cuál es la causa de 1 de cada 9 muertes? ¿Qué afecta a más del 80% de la población urbana, pero suele ser invisible? ¿Qué produce más del 25% de las muertes por enfermedades del corazón y el 34% de las muertes por accidentes cerebrovasculares? ¿Qué mata cada año a tanta gente como el número de veces que respiras? La respuesta: la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es el principal riesgo medioambiental para la salud al que todos nos enfrentamos. Pone en peligro nuestro cuerpo, nuestro clima y nuestro futuro. Hay soluciones para limpiar el aire y enfriar el planeta. Afrontemos juntos esta crisis sanitaria mundial para proteger el planeta y asegurarnos todos un futuro saludable. Únete a nosotros para volver a respirar vida en nuestras ciudades. Creo que este video nos deja muy a la conciencia pues la situación que está viviendo en todas las ciudades y ojalá nosotros podamos entender que bajo esta premisa de que los demás, porque así lamentablemente somos los seres humanos, que los demás hagan lo que yo no quiero hacer o no puedo hacer, nadie no quiere hacer, pues obviamente esto trae como consecuencia que tengamos contaminación de los mares, con plástico, ya hemos visto, o en este caso el aire, que es un gran problema porque finalmente esto ha traído como consecuencias, incluso a la hora de parir, a la hora de la gestación de embarazos, el alto riesgo de poder tener en ese momento embarazos complicados.
en todos los sentidos, incluso con la posibilidad de deformidad de los fetos. No tomamos conciencia de lo que está sucediendo, por una parte, los individuos, que somos los que tenemos que estar más concientizados, y por otro lado, los gobiernos, que no hacen políticas públicas que vayan acorde precisamente para tratar de tener mejores condiciones de aire. En el caso de la Ciudad de México, lo que la gente que ha podido viajar en avión o que ha podido observar la Ciudad de México desde otros niveles de altura, se puede observar esa nata que está de manera permanente. O sea, no importa la época del año, la nata que está ahí, cuando llueve, por ejemplo, es una lluvia en donde cae sucia el agua, pues porque se trae todas las partículas que están flotando. Y esto pareciera ser que la costumbre nos hace insensibles ante esta situación. Y todos pensamos, es que yo sí necesito el auto, es que yo sí necesito contaminar, porque pues obviamente nos autoargumentamos para no dejar de utilizar esto. Y lo que vimos ahí, ¿no? El uso el reciclaje de la basura y todo lo que conlleva precisamente la no contaminación. Y bueno, este siguiente video nos va a mostrar, realmente está súper padre, es un video que a mí me encanta, porque nos da la perspectiva de lo que es como dice ahí el nombre del video, Hypercity. La verdad es que somos una de las urbes más grandes del mundo, ¿no? Y al ratito vamos a hablar de algunas cifras, y vamos a ver este video. Está súper padre, lo van a disfrutar mucho, y ahí se los dejamos.
muy padrísimo, y desde luego, esto me debe llevar a la reflexión. Hay dos lecturas. Somos una ciudad impresionante. Esta visión de todo lo que significa la vivienda, el transporte, los estadios, la iluminación, los grandes rascacielos, sí, nada más que eso tiene un costo. Y ese costo, pues obviamente, tenemos que hacerlo consciente. Y desde luego que quisiera hacer algunas reflexiones finales, porque nosotros debemos estar conscientes del impacto de una movilidad urbana deficiente. Si nosotros no exigimos a los gobiernos, si nosotros mismos no analizamos la manera como nos movilizamos y la hacemos más eficiente, porque miren, muchas ocasiones es cuestión de probar otras formas de podernos movilizar y permitir que esto mejore nuestra calidad de vida por todo lo que acabamos de comentar. En el caso, por ejemplo, aquí en el conjunto Colonia, es ya cada día más notorio el crecimiento de gente que se mueve, en este caso, en motos. El parque vehicular de motos y de motonetas se ha incrementado, pero también la gente que nos dedicamos al ciclismo urbano cada día se incrementa más, por obvias razones que ya hemos comentado, y la gente cuando uno platica con ellos dice, pues que lo estoy intentando, y no solamente de hombres, también de mujeres que están ya incorporándose a esta manera de movilizarse, y que, bueno, sí hay riesgos normales en cuanto a irse poco a poco tomando las calles por parte de los ciclistas urbanos, y en el caso, por ejemplo, de Holanda, el haber hecho a Holanda el país que más bicicletas y Dinamarca que más bicicletas utilizan, ha sido por cuestiones de carácter energético, de costos de los energéticos, pero también porque tienen una cultura y pues fueron varias décadas. En este caso, la aspiración es que la Ciudad de México se convierta realmente en una ciudad en donde podamos movilizarnos con transporte que no utilice ningún tipo de motor, es decir, con pura movilidad mecánica. Así que es una primera parte, estar conscientes, asumir el compromiso personal de mejorar la movilidad que requieres en tu vida cotidiana. No esperemos a que otras personas lo hagan. Es increíble, por ejemplo, que hay gente que son vecinos y que van a la misma zona y no pueden organizarse. Hay dos formas, por ejemplo: tener autos en donde se puedan compartir los viajes y decir, no solamente viaja una persona, sino podemos viajar 4, y obviamente eso amortiza costos en los autos privados, o incluso ahora con la modalidad del Uber o en los propios taxis. El Uber es más cómodo porque solamente además solicita y llega ahí, poderse poner de acuerdo con otras personas y pagar un Uber entre todos, y solamente se utiliza un auto y pueden viajar hasta 4 personas. Entonces, son cosas que se tienen que ver con una situación de organización que no nos cuesta nada más que el poderlo verbalizar, ponernos de acuerdo, comunicarnos. Evitar pensar que los demás, incluyendo a los gobiernos, deben ser los que cambien. El gran problema del mexicano es que regularmente queremos que los de enfrente cambien su actitud, cambien sus conductas, y no nos hacemos responsables nosotros. Tenemos que pensar que si los demás no cambian, bueno, yo pongo mi granito de arena. En el caso de la gente que nos movemos a través de las bicicletas, contribuimos precisamente a esta no contaminación. Y lejos que el automovilista nos cuide, pareciera ser que quisieran en ese momento agredirnos sin ton ni son. Digo, hay también ciclistas que cometen errores, pero lo que tendría que hacer es, entre más ciclistas existamos, menos contaminación hay y menos congestionamiento. Por lo tanto, tendríamos que estar cuidados, tanto el peatón como la gente que nos movemos en vehículos no motorizados, porque eso le facilita a la gente que sí tenga necesidad poderlo hacer. Estamos hablando de que, bueno, no vamos en este caso, a venirnos desde Mesa hasta el centro histórico en bicicleta. Hay gente que sí lo hace, pero la mayoría no lo podría hacer. Pero precisamente la gente que sí nos podemos mover a 5, a 6, a 10 kilómetros, pues hagamos el intento, pero siempre pensando de que nosotros tenemos esa convicción y que no vamos a esperar a que los demás lo hagan. Poner en práctica las ideas que tengas para moverte eficiente y eficazmente a todos los lugares que requieres, evitando los costos que puede significar el hacerlo erróneamente. Cualquier idea, cambiemos la rutina.
cambiemos las rutinas, porque a veces podemos encontrar otras mejores opciones para podernos movilizar, eficientando tanto el costo como también el tiempo que podemos ahorrarnos. Y evaluar periódicamente si la forma como te movilizas es la mejor y menos costosa o puedes mejorarla. Con esto, podríamos nosotros valorar al final de este webinar que lo que no hacemos consciente todos los días tiene un gran impacto en nuestra salud. Nosotros en el Seguro Social nos preocupa mucho que ahora el estrés se está convirtiendo en un gran problema de lo que es la parte patológica de enfermedades que se tienen que atender porque va ligada precisamente a otro tipo de padecimientos. Entonces, tenemos que buscar que la calidad de vida y los estilos de vida de las personas se modifiquen en favor, antes que nada, de ellos, pero también de todo un sistema de salud que lo que se pretende es disminuir no solamente las atenciones, sino también el costo del erario público. Pero eso no se puede hacer sin que la gente tome la conducta del autocuidado de su salud por sí misma. Nosotros lo que podemos observar cotidianamente es que la gente regularmente no se autorresponsabiliza porque pues somos un país lamentablemente en donde nos gusta la dependencia de los demás, ¿no? Entonces regularmente esperamos a que los demás hagan la parte que no nos debe de corresponder a nosotros, y más en este caso en el ámbito de salud. Así que es una invitación, es una reflexión, como lo comentamos, la idea de este webinar era colocar el tema de la movilidad urbana ligado a la parte de salud, que estemos conscientes de ello y que hagamos todo lo necesario para cada día estar en mejores condiciones. Voy a la parte extrema. Si de todas maneras no quiero o no puedo modificar mi movilidad urbana, cuando menos tengo que estar conscientes para no estresarme. Es decir, si ya de todas maneras voy a llegar tarde a mi trabajo, pues me relajo. Porque si no, eso trae como consecuencia, pues, peores manifestaciones en mi salud. Por lo tanto, tendría yo que estar considerando esto. Y por aquí les vamos a dejar a la gente que le interese diferentes textos sugeridos en donde, por ejemplo, en lo que es en la Ciudad de México, en CEMOVI, en la Secretaría de Movimiento, está la historia hasta 1994 de lo que ha sido el sistema de transporte de la ciudad. Es muy interesante, la verdad es que está muy padre, que puedan ustedes conocer pues cómo se ha desarrollado todo este avance histórico y otros documentos que les va a permitir ampliar la información respecto a lo que es la movilidad urbana en el mundo, ¿no? Y esto creo que, pues, a aquellos que les guste investigar más de los temas, pues aquí se los dejamos. Y este es mi número de contacto, mi correo, por cualquier pregunta. Ahorita vamos a abrir un pequeño espacio para platicar al respecto, pero también se los dejamos aquí por cualquier situación que quisieran enviarnos, algún comentario, y bueno, pues muchísimas gracias. Así que pues estamos aquí, listos aquí con Yunuen, pues para tener la posibilidad de intercambiar puntos de vista con ustedes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues será bienvenido. Así que Yunuen. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, recuerden, lo pueden hacer a través del chat, a través de preguntas y respuestas. Aprovechamos para enviar saludos a todos los que nos están viendo en Facebook, desde Chilpancingo, Nuevo León, Saltillo. Vamos a darles unos minutitos. Sí, vamos a ver aquí. Finalmente regreso aquí a la situación en contacto, recordando que tenemos el programa Bicims en todas las delegaciones, que es el incentivar a que nuestros compañeros y compañeras usen la bicicleta como un medio de transporte, y que pues estaría muy padre que lo podamos en ese momento llevar a cabo, entendiendo que la situación de la toma de decisión no es sencilla. La gente de repente dice, no, pues yo agarré la bicicleta cuando tenía 10 años, 12 años y la dejé ahí, y luego volverla a retomar no es tan sencillo, pero el miedo se debe de quitar. La verdad es que es muy padre andar en bici, llega uno oxigenado, llega uno con la mente abierta, llega uno relajado. Regularmente
el tráfico no es un impedimento para nosotros, es difícil que llegue uno tarde a algún lugar porque pues no depende nada más que de que manejemos con precaución, siguiendo todos los protocolos de seguridad, y regularmente pues nunca llega uno tarde, no gasta uno dinero. La verdad es que las refacciones de una bicicleta, nada más para que nos demos una idea, una rueda de bicicleta vale 80, 90, 120 pesos. Digo, las más caras pues obviamente ya son para una inversión mayor de bicicleta, pero más o menos andan en promedio de eso. Una cámara vale 40 pesos, 60 pesos, contrastada con la llanta de un auto que pues vale 1,500 o 1,000 pesos, pues sí, obviamente hay una gran diferencia, ¿no? Y pues la mejora en materia de salud, la mejora en materia económica por la no inversión en transporte y en la gasolina. Digo, con 3 litros de gasolina ya me compré, en este caso, si se me poncha una llanta, ya me compré una cámara, pues nada más para que podamos ir visualizando eso, ¿no? Así que, pues, Jonel, no sé si existe alguna pregunta, algún comentario. Únicamente, Claudia Zamora, muy bonita la ponencia y muy dinámica. Pues muchísimas gracias, Claudia. Gerardo Domínguez, un tema muy interesante, nunca había visualizado de esa forma la vialidad. Perfecto, funciona. La idea era esa, y pues obviamente tratando de cumplir con el objetivo del webinar. Y bueno, como ustedes saben, estos contenidos se quedan en nuestra página institucional, y pues la verdad es que nos daría mucho gusto que si les agradó lo puedan compartir en sus espacios ahí de sus muros, y pues obviamente eso, entre más información vaya generándose con la gente, pues creo que es muy, muy, muy beneficioso para todos, ¿no? Pues creo que no hay más comentarios, ¿no? Pues un agradecimiento, como lo comentó Jonel, a toda la gente que nos ve en vivo, y bueno, reiteramos la invitación a que valoren todo esto que platicamos el día de hoy, que nos compartan, y pues seguramente nos estaremos viendo en otro webinar con otros temas. Y pues muchísimas gracias aquí al área de capacitación de la Coordinación de Bienestar Social, que siempre tan gentiles pues nos permiten el poder compartir los conocimientos respecto a esto, ¿no? Gracias, Mauricio, a ustedes por su colaboración, por aportar en este proyecto para llegar a la gente con temas que les puedan beneficiar. Gracias a todos por su asistencia. Les recordamos, pueden ver la retransmisión en nuestro Facebook, Bienestar de Comunidad, y pues nos vemos pronto con más temas.